El derecho que nace en las rebeliones, la construcción de la antropología jurídica militante, es el tema del conversatorio a cargo del doctor Orlando Aragón en el Teatro Matamoros. Te invita el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, y el Teatro Mariano Matamoros. Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. Comenzamos. Se desaparecieron los números, pero mejor no, porque era un conteo de 5, 4, 3, 2, pues mejor de una vez presentamos a Orlando. El doctor Orlando Aragón. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien. Bien, Benjamín. De la UNAM. De la UNAM. Ya dijeron cómo se llamaba el nombre de su ponencia, pero tengo que desquitar el salario, entonces tengo que decirlo otra vez. Me corrige si me equivoco porque está largo. Sí. El derecho que nace en las rebeliones, la construcción de la antropología jurídica militante. ¿Sí? Así es. Bueno, denle un aplauso a Orlando, por favor, así fuerte como... Cuenten cuántos segundos duramos en decir el nombre de su ponencia y eso multiplíquenlo por 10 y es lo que tienen que durar aplaudiendo. No, no es cierto, Orlando. Pues quédate aquí, ya está la transmisión en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, de parte del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, agradecerles que estén acá y agradecerle también al Teatro Matamoros, como siempre, que pues bueno, nos ha prestado este recinto que ya sentimos como propio y que de eso se trata esto, que ustedes también se apropien de estos espacios. Por eso todo el sistema al pueblo, ahora todo el doctor Orlando al pueblo. Sale, Orlando. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, pues como solemos hacer en estos espacios, agradecer la invitación a nuestros amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a Benjamín, a Yunuen, a todos los compañeros que colaboran en este espacio y que, bueno, pues creo que merece la oportunidad para enviar una felicitación por el trabajo que están haciendo en el sistema, que creo yo, pues, ha dado mucho de qué hablar en poco tiempo. También felicitar, pues, este espacio que se ha abierto para la divulgación del conocimiento científico, para la apropiación de estos espacios públicos, porque creo que es muy necesario el reforzar, el fortalecer finalmente la función pública de la universidad, de la academia, mediante foros como estos en los que podamos pues compartir a la sociedad en general, más allá de las aulas, pues nuestro quehacer en la universidad, en la academia, en el terreno de la investigación, en la intervención social, etcétera. Entonces, yo quería empezar pues justamente con este agradecimiento y bueno, pues además de esto, pues platicarles que cuando me hicieron la invitación para participar en estos conversatorios Michoacán, me pedían un tema, ¿no?, sobre el cual pudiese pues platicar con todos los que nos siguen también en las redes sociales, con los presentes aquí. Y yo pensé que más que un tema, era importante, no solamente para el contexto de Michoacán, sino para el contexto mexicano, latinoamericano, hablar más bien de un planteamiento de investigación. ¿Y por qué? Una de las limitaciones que ya la literatura especializada, la literatura crítica principalmente, la literatura de crítica colonial, nos ha enseñado desde décadas atrás, es el problema que tenemos de dependencia tanto teórica como metodológica de planteamientos producidos en el norte global o en otros contextos. Y que muchas veces, pues lo que nosotros hacemos de manera pues repetida y reiterada y a veces de manera también irreflexiva, es aplicarlos esos recursos tanto teóricos como metodológicos
a nuestros casos empíricos, a nuestras realidades, y con eso pues ser una especie de maquiladores de conocimiento en el cual pues parece que nosotros solamente aportamos datos empíricos a las ciencias sociales y no somos capaces de construir marcos teóricos, proyectos metodológicos que nos distingan y que sobre todo respondan a la realidad y a las necesidades en las cuales trabajamos, con las cuales vivimos y con las que muchas veces, o bueno, desafortunadamente no tantas, nos comprometemos en la academia social. Y en ese sentido, pensé en presentar pues justamente un planteamiento que hemos venido construyendo desde hace 11 años con distintos amigos, colegas, principalmente concentrados en el colectivo Emancipaciones, que es la organización desde la que yo participo y que está compuesta por una serie de académicas y de académicos que creemos que es indispensable repensar y poner en el centro la utilidad social del conocimiento científico para ponerla al servicio de la transformación social en distintos ámbitos. El colectivo Emancipaciones, pues principalmente es reconocido mediáticamente por el trabajo que hemos hecho con las comunidades indígenas de Michoacán y de otras partes de México en sus procesos de reivindicación de la autonomía y del autogobierno. Pero no es la única agenda que tiene el colectivo Emancipaciones, aunque sí, por supuesto, es la más reconocida, la más mediatizada y bueno. A la par, obviamente, de esta parte de la construcción de este planteamiento de investigación que hemos llamado antropología jurídica militante, digamos, el otro gran pilar de esta propuesta que está en construcción, que seguimos desarrollando, pues es el conocimiento, el saber, la sabiduría de los pueblos y de las comunidades indígenas, que justamente nos ha permitido, junto con lo que nosotros sabemos, con el conocimiento crítico que hemos cultivado en la academia, pues hacer tanto innovaciones en el campo de la investigación científica como en la propia institucionalidad, en el propio diseño y en el propio pensar al Estado mexicano y al Estado de Michoacán como hoy lo conocemos, como hoy asistimos y como sabemos, sobre todo en estos últimos meses, que es constantemente noticia lo que las comunidades hacen como innovaciones para una democracia más sólida, para un sistema de seguridad diferente, para una serie de alternativas que han venido construyendo. Y esto es posible no nada más por un conocimiento científico social, no nada más por el saber, la sabiduría de los pueblos, sus conocimientos, etcétera, sino justamente por una forma de conocimiento que se viene construyendo en diálogo, en ecología de saberes, mediante traducciones, y que es lo que nosotros hemos estado trabajando. Vale la pena decir pues que también en este sentido hemos realizado una serie de proyectos de investigación financiados la mayoría por la UNAM, que es efectivamente la casa en la que yo trabajo, aunque también he colaborado y colaboré varios años en la Universidad Michoacana, en la Facultad de Derecho. Hoy, desde hace 7 años, me encuentro colaborando en la ENES Morelia y desde ahí pues, se ha impulsado toda esta agenda que, insisto, no solamente es activismo político, sino también viene acompañado de manera indisociada construcción de conocimiento científico-social, ¿no? Dicho esto, me gustaría presentarles pues, los argumentos que quiero plantearles en 5 puntos, en 5 preguntas, que pues quizás detonen el interés de ustedes y que también quizás sean lo suficientemente vastos para explicar qué es esto de la antropología jurídica militante, esta propuesta de investigación que, como les digo, más que una temática, es un planteamiento de trabajo académico y de trabajo político. Estos 5 puntos pues los plantearía en forma de preguntas, ¿no? Y empezaría pues por lo obvio, por lo principal, ¿qué es la antropología jurídica militante? Y podemos responder de una manera bastante sencilla diciendo que es un campo de intersección que consiste en la intervención y en el estudio de fenómenos sociales en donde acuden, se entrecruzan la antropología y el derecho. Esta forma de trabajo tiene 2 facetas.
una de intervención social que es fundamental, que es primordial para esta propuesta, y otra también de generación de conocimiento científico en forma de producto conocido para pues la academia, que pueden ser libros, que pueden ser tesis, que pueden ser artículos científicos, ponencias, etcétera. Esta también es un planteamiento en el cual se rearticula la combinación de la antropología y del derecho a partir principalmente de las necesidades que los propios movimientos sociales, en este caso los movimientos, las luchas de las comunidades indígenas, van demandando a la academia. Es decir, a diferencia de otras propuestas, la antropología jurídica militante encuentra su motor en la lucha social, en las necesidades que las comunidades van planteando para avanzar en sus demandas, para avanzar en sus reivindicaciones. La forma de trabajo que hemos ido desarrollando depende en buena medida de la necesidad social más que de la construcción de un proyecto científico que sea el resultado del interés de una agenda de investigación proveniente desde la academia. Entonces, la antropología jurídica militante pues pone al frente justamente esta cuestión que nos permite justamente renovar esta intersección entre el derecho y la antropología desde una perspectiva etnográfica y recuperando ciertas prácticas de la abogacía, del ejercicio del derecho, en las cuales pues me voy a detener un poquito más adelante. ¿Por qué una antropología jurídica militante? ¿Y por qué no una antropología jurídica, vamos a decirlo así, convencional, tradicional, que ya existe, que está ahí y que también tiene distintos planteamientos? Para responder esto, pues yo creo que, como lo decía hace un momento en mi clase de la maestría de antropología, tenemos que partir de la lección de las epistemologías feministas. Una de las grandes aportes de estos planteamientos a las ciencias sociales en general es entender que todo conocimiento es situado. La antropología jurídica, el derecho, la antropología, cualquier planteamiento no es la excepción. La antropología jurídica militante surge en un contexto y en un tiempo bien particular. Su tiempo es el tiempo de las 2 primeras décadas del siglo XX y su contexto territorial es Michoacán. Y en un tiempo marcado por el inicio de la guerra contra el narcotráfico, la violencia, la inseguridad, el despojo, la corrupción de los gobiernos, la filtración del narcotráfico en las esferas gubernamentales de todos los niveles, no podía no plantearnos a los que trabajábamos y a los que trabajamos en la academia qué tipo de conocimiento científico queremos hacer, qué tipo de relación queremos construir con la sociedad en la que vivimos, en la que aspiramos, en la que nos esforzamos, en la que trabajamos por pues tener condiciones de vida digna. Queremos seguir teniendo una ciencias sociales, una antropología, un derecho que mantenga una distancia con los problemas que enfrenta la sociedad en general. Queremos seguirnos refugiando en el manto de la neutralidad para mantenernos apartados de los problemas que cuestan vidas, que cuestan pues proyectos de posibilidades de futuros mejores para los jóvenes. Queremos eso, queremos seguirnos refugiando en la aparente objetividad que adoptan muchas de las academias que se encuentran más bien distraídas por modas extranjeras, por discusiones y problemáticas que nada tienen que ver con lo que vivimos. Y a nosotros pues nos tocó justamente responder esto no de una manera abstracta, no de una manera a partir de una plática, de una conferencia, de un salón de clases, sino nos tocó acudir a esta decisión y tomar posición a partir de la necesidad de la comunidad de Cherán de que requerían abogados para empezar su proceso de defensa de su proyecto comunitario, de su proyecto de vida. Bien, podíamos haber dicho no porque es inseguro, porque es incierto lo que vaya a pasar, porque este tipo de procedimientos no se han hecho en la historia del país.
Sin embargo, justamente va a ser la necesidad de una comunidad, de un grupo de hombres, de mujeres que decidieron tomar las riendas de su futuro, que decidieron afrontar pues los riesgos que implicaban el defenderse así solos, los que nos interpelaron a nosotros como academia y nos invitaron a dar también un paso adelante y a salir de las aulas, a salir de estos espacios que son muy cómodos, de los temas pues que realmente a veces solamente le importan a 6 personas, a 5 personas, al grupo que coincidimos habitualmente en congresos, en reuniones académicas, y a entrar a temas, a necesidades, a demandas que de ellas dependían la vida, la seguridad y el futuro de la gente. Es por eso que surge la antropología jurídica militante. Es en ese contexto, es bajo esas circunstancias que desafortunadamente todavía no están del todo superadas y que todavía como sociedad vivimos y estamos constantemente acosados muchas veces por ellas, ¿no? Y entonces esto nos permite, pues obviamente ya anunciar un tercer punto, ¿no? ¿Cómo es que surge y cómo es que se desarrolla este planteamiento de la antropología jurídica militante? Pues como ya lo anuncié, este proyecto obviamente no empieza de manera clarividente, con una ruta, con un camino hacia dónde hay que andar, hacia dónde hay que recorrerlo, sino empieza sin siquiera tener conciencia de que se va a desarrollar una propuesta de investigación, de que se va a escribir algo. En realidad, cuando la comunidad de Cherán nos pide que tomemos su juicio, pues lo que estábamos pensando era, vamos a hacer un juicio y después regresamos a la vida académica convencional, ¿no? No sabíamos lo que nos esperaba. Pero entonces, este principio pues va a enrocarse muy bien con una lección, con un planteamiento que el pensamiento latinoamericano ya había realizado desde hace décadas, interpelando a la forma convencional de hacer ciencia social, y que va a ser justamente esta idea de Paulo Freire, que ha sido actualizada y renovada por otros pensadoras latinoamericanas, en la cual se ve a la lucha social también como un recurso pedagógico para repensar la producción del conocimiento científico, para generar otro tipo de ciencia, para generar un conocimiento que sea útil para las fuerzas que pelean por la transformación social. Es de ahí que la antropología jurídica militante inicia su camino, su trayecto desde una lucha social como la de Cherán, con ciertas particularidades, con ciertas singularidades, pero que no va a cesar hasta el día de hoy, sumando distintos procesos nuevos de resistencia, de organización comunitaria, de una cantidad que ya rebasan las 2 decenas de comunidades indígenas y que han transcurrido justamente a lo largo de estos 11, casi 12 años de trabajo militante con las comunidades. Es decir, al proceso de Cherán, que creo que no es necesario hacer gran presentación debido a su exposición mediática, que inicia por la seguridad o por la inseguridad de esa población, por el despojo del bosque que estaban sufriendo sus habitantes, por toda una cuestión de crisis que se expresaba de manera concreta en Cherán, pero que podíamos encontrar replicada no solamente ahí, sino en Morelia, en la Ciudad de México, en varios territorios en donde tenemos ese problema. Va a venir seguida de otros procesos. Por ejemplo, a la vuelta de los meses nos viene y nos busca los barrios tradicionales de Santa Clara del Cobre para plantearnos que el obispo estaba intentando desarticular sus barrios. Nos pide nuestra ayuda para poder frenar a la propia Iglesia Católica en este caso. Posteriormente nos busca San Francisco Pichátaro para exigir y que les ayudáramos a plantear esto que hoy se ha convertido muy famoso, el presupuesto directo, que no es otra cosa que el ejercicio del autogobierno a una escala submunicipal, a una escala de tenencia, a una escala municipal.
Afortunadamente, estos procesos de Santa Clara del Cobre, Pichátaro, los sacamos adelante. En 2016 se crea el primer presidente judicial que reconoce este derecho también a las tenencias. Obviamente, el caso de Cherán también se saca adelante. Posteriormente nos busca Arantepacua, posteriormente nos busca San Felipe de los Herreros. Bueno, primero San Felipe, después Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, La Cantera, San Ángel Surumucapio, Angahuan, Janitzio, nuestros amigos Mazaguas de Crescencio Morales, de Donaciano Ojeda, de Francisco Cerrato, por ahí en medio comunidades de Oaxaca, de la Ciudad de México, y de otros tantos estados, de Morelos, por supuesto, Xochocotla. Y esa es la materia prima de la antropología jurídica militante, la lucha social, la lucha por los derechos. Es desde ahí donde se construye, desde donde se nutre, no solamente desde los espacios de las aulas, no solamente desde los proyectos de investigación científica que tenemos en las universidades, que tenemos en los espacios académicos. La antropología jurídica tiene, como digo, como principio justamente el carácter pedagógico que nos da la lucha social para repensar conceptos, teorías, metodologías, planteamientos que, si se fijan, han sido desarrollados fuera de esos contextos, que han sido desarrollados desde un contexto a veces de escritorio, a veces desde un aparente lugar neutral, a veces desde un lugar privilegiado muchas veces, y que pues responde justamente a necesidades muy distintas que las que enfrentan, que las que requieren las comunidades indígenas. La antropología jurídica militante en ese sentido es un conocimiento o es una serie de conocimientos que se construyen desde las luchas y para las luchas. No se construyen desde la academia y para la academia, aunque evidentemente no renunciamos justamente a la tarea de contribuir a la construcción y a la ampliación del conocimiento social, porque pensamos que no se trata de una cuestión que esté peleada, ¿no? Bien, ¿cuáles serían los principales planteamientos de la antropología jurídica militante? Y aquí habría que decir que nosotros hemos estado reflexionando sobre esto y hemos visto que estos planteamientos, estos pasos, estas características que ha ido desarrollando o que hemos ido reflexionando y visibilizando con el tiempo a lo largo de todos estos procesos de lucha, con distintas experiencias, con distintas dificultades, desafíos que hemos ido enfrentando en distintos municipios, en distintos gobiernos, con distintos partidos políticos, con distintas condiciones académicas. Empezamos en la Universidad Michoacana, hoy estamos casi todos fuera de la Universidad Michoacana. Pues han sido una serie de pasos que en conjunto se convierten en una energía cinética, ¿no? En una especie de molino de viento que, conforme empieza a avanzar una aspa, cada vez va tomando más y más fuerza, y que a la fecha hoy nos permiten hacer cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, en unos días nos vamos a ir a presentar una queja contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la resolución que emitió hace unas fechas una comunidad purépecha del municipio de Tangamandapio que se llama La Cantera, ¿no? Y que eso, en su inicio, cuando empezamos en 2011, pues quizás hubiera sido impensable, pero que hoy, por esa sinergia, por esa fuerza que se va acumulando en el movimiento, nos permite hacer cosas como eso, como proponer leyes, como generar política pública. En un par de semanas vamos a ir a presentar una iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados para participar en una discusión amplia que se está dando en este país, pero poniendo énfasis en los derechos de las comunidades indígenas. Estos principios son, digamos, o podemos resumirlos en 6, y parten de una lógica que tiene dos caras, que tiene dos frentes, uno antropológico y uno jurídico, por eso es antropología jurídica. ¿Cómo empezamos? ¿Y cuál es el proceso orgánico de todo esto? Primero empezamos a descolonizar nuestra práctica como abogados. Yo soy abogado de formación, soy licenciado en Derecho,
tengo una maestría en historia y soy doctor en antropología. Aunque ya hacía tiempo que no me dedicaba al litigio, cuando surge lo de Cherán, su proceso, pues me veo obligado o invitado a dejar la parte antropológica y a meterme a ese proceso como abogado. Y como abogado, pues recibimos una serie de enseñanzas de cómo se debe de trabajar desde nuestra práctica liberal, desde nuestra profesión, ¿no? Somos una especie parecida a la de los médicos, incluso hasta la de los sacerdotes, por decirlo de alguna forma, en la que recibimos pacientes que nos plantean un problema y que esperan que nosotros les demos la solución. Sin embargo, en Cherán, en el resto de las comunidades indígenas, hemos aprendido una cosa fundamental para nuestro proyecto. Nosotros, para hacer este ejercicio, no lo podíamos hacer de la misma manera como cuando recibes a un cliente, te plantea un problema y tú le dices, es por aquí. Las comunidades movilizadas están muy organizadas. Su toma de decisión es asamblearia. Requieren la información para la aprobación de las rutas y los caminos que uno va a plantear o que uno piensa que son los adecuados. ¿Eso qué hizo? Que en todo este trabajo con las comunidades indígenas tuviéramos que someternos también a la instancia de decisión máxima de las comunidades, que es la asamblea. El colectivo Emancipaciones siempre hemos llevado litigios, juicios, en donde toda la estrategia judicial, que pareciera que solamente le corresponde a los abogados, han sido diseñadas y trabajadas en conjunto con las asambleas, con las autoridades de las comunidades. ¿Eso qué implica? Pues descentrar el papel del sujeto que aparentemente detenta el conocimiento y que los divide de las otras personas que supuestamente no conocen el derecho. En este caso las comunidades, los comuneros, etcétera. Lo que nosotros aprendimos en reuniones, en asambleas larguísimas de 8 horas, 5 horas, 6 horas, que al principio eran cansadísimas para nosotros porque no estábamos habituados a esa forma de trabajo, fue que este tipo de intervenciones exigía la co-construcción, la construcción conjunta del conocimiento jurídico y político que íbamos a aplicar. Las comunidades tienen conocimiento. Las comunidades tienen su derecho, las comunidades tienen su política, tienen su forma de participación política. Y todos los juicios, muchos de ellos que han sido considerados paradigmáticos en el caso de lo que hemos podido llevar como abogados, tienen el mérito de que han sido trabajados sí por los abogados, pero principalmente por las propias comunidades indígenas. En ese sentido, este es un primer gesto que nos propone la antropología jurídica militante. Un segundo gesto, que no es menor y que también corresponde más al campo del derecho, es que nos permite a su vez descolonizar la narrativa del avance de los derechos humanos en la sociedad. Generalmente los libros que revisamos de historia, por ejemplo, pero también de derecho sobre la progresión, la progresividad de los derechos humanos, centran el protagonismo de esto en instituciones, en gobiernos, en organismos internacionales, en tribunales. Sin embargo, este acompañamiento, este trabajo codo a codo con las comunidades indígenas y con el recurso de la etnografía nos ha permitido documentar el papel protagónico y fundamental que tienen las luchas sociales en el cambio político y en el cambio jurídico. Eso lo sabemos, lo decimos, lo repetimos y lo hablamos mucho en la corrección política, pero paradójicamente no está escrito en la academia. Ya decía Antonio Gramsci de una forma bastante elocuente, la historia de las clases subalternas se encuentra fragmentada. Algo nos pasa a la izquierda que dejamos que la derecha escriba sobre su historia, pero que muchas veces las fuerzas progresistas se conviertan en ágrafas, no quedan testimonios y se olvidan y poco podemos aprender de ahí, ¿no? Este es un segundo gesto importante. El tercero, pues es justamente una combinación de estos dos primeros y que ahí saltamos también al trabajo tanto antropológico como jurídico. La antropología jurídica militante
parte de la búsqueda de otro tipo de metodologías diferentes a las que estudiamos en las ciencias sociales. No se les desecha, pero es necesario ir más allá, ir a otros lugares. Y la metodología que utilizamos por excelencia es una forma en la que las comunidades indígenas nos han enseñado a compartir, a construir y a definir conocimiento, que son sus asambleas. Ahí no solamente se discute, no solamente se debate, se comparte conocimiento y se construye conocimiento. Es una cosa que aunque no lo veamos habitualmente, es así. En ese sentido, la antropología jurídica militante, tanto para generar conocimiento antropológico, como por ejemplo visibilizar ciertos procesos políticos, la intervención de determinados actores, los desafíos que las comunidades indígenas enfrentan con el Estado, con la burocracia o con los poderes económicos, es fundamental ese trabajo y el recoger y el estar cerca de los sentimientos, de las aspiraciones, de las reivindicaciones, de las luchas de las comunidades indígenas. Solo desde ahí podemos documentar esa forma en la que las propias comunidades perciben, enfrentan y se organizan frente a ese tipo de poderes. Pero también viceversa, para ser un abogado que trabaja con las comunidades, no basta con estar a favor de las luchas de los pueblos, no basta con decir yo quiero ayudar a las comunidades. Tenemos que desaprender la forma en la que hemos construido el derecho desde una relación vertical, desde una relación que he llamado la del abogado rey, en la que se constituye el abogado, el militante, el activista como el salvador de las comunidades indígenas que aparentemente no tienen conocimiento, y centrarse más bien en una figura en la que se colabora, se construye con las propias comunidades un conocimiento nuevo. Y también este gesto nos parece fundamental para entender a qué tipo de concepto de militante nosotros hablamos cuando reivindicamos esto de antropología jurídica militante. El término militante tiene su historia y tiene una historia larga, no es una historia reciente. Nosotros cuando hacemos antropología jurídica militante, reivindicamos el compromiso político de ese término sobre otros como la filantropía, el activismo, el compromiso, lo colaborativo, porque todos los que hemos militado en la izquierda sabemos que el término militante tiene un carácter político mucho más robusto, mucho más denso que el del activismo, que el de la colaboración, etcétera, ¿no? Sin embargo, nos distanciamos de ese concepto en su entendimiento o en su formulación de la década de los 60 y de los 70, en donde justamente se planteaba que el académico militante, que el intelectual militante era el que iba a llevar la luz del conocimiento a lugares donde no lo sabía. Esa historia está pues cerrada ya en el siglo XX con el fracaso de las vanguardias. Hoy la militancia se reivindica tal como se sigue haciendo en los movimientos sociales vivos de nuestros días. La militancia implica la participación horizontal en los movimientos y en la toma de decisiones, no la imposición de conocimientos supuestamente superiores sobre la sociedad, sobre los grupos organizados, sobre las luchas sociales y especialmente sobre las comunidades indígenas. El último gesto que tiene la antropología jurídica militante es el trabajo de coteorización. Es decir, así como buscamos y necesitamos otro tipo de planteamientos metodológicos para esta forma de hacer antropología y de hacer derecho, que resultan insuficientes las metodologías de las ciencias sociales tradicionales porque no están hechas para el diálogo con los actores con los que trabajamos, sino más bien están hechas para que exista un sujeto que conoce y una realidad objetiva por conocer. También requerimos nueva teoría, nuevos conceptos, nuevos instrumentos analíticos que nos permitan representar la realidad
que enfrentan los grupos subalternos, las comunidades indígenas, los sectores movilizados en su proceso de resistencia, de lucha, de supervivencia que enfrentan cotidianamente. Yo hablaba hace un momento de que todo conocimiento es situado y desde ese sitio es que se construyen las categorías analíticas. Una de las cosas que habitualmente nos ocurre a los que estamos participando en las luchas sociales y que tenemos una formación académica es que la teoría, los conceptos y las metodologías que aprendemos en la universidad no nos sirven para enfrentar, para trabajar con los grupos sociales movilizados. Porque muchas veces esos conceptos, esas teorías y esas metodologías están hechas para aplicarse en un terreno de lo neutral, en un terreno en donde no hay necesidades, en donde no hay violencia, en donde no hay impedimentos para llevarlos a la práctica de manera clara. O conceptos que son creados, por ejemplo, desde los organismos internacionales, desde los tribunales y desde otros ámbitos que no son el lugar de los pueblos, que no son el lugar subalternizado de las comunidades indígenas que se encuentran sometidas a una serie de violencias y de exclusiones históricas. En ese sentido, es necesario repensar los conceptos e intervenir en la realidad tanto política social como en el conocimiento científico social. Les pongo un caso de nuestros días, aquí que hace unas horas estuve discutiendo de eso justamente con algunos abogados del gobierno y del Congreso del Estado. El concepto de seguridad comunal. Hoy, en estos días en los que se ha estado trabajando en el tema del autogobierno, en el tema de los derechos de las comunidades indígenas, se ha logrado que una idea como seguridad comunal entre en el discurso, en la narrativa pública de conceptos como seguridad ciudadana y seguridad pública. La seguridad comunal es una reivindicación, es una formulación que se hace desde las comunidades para distinguir el complejo cultural, político y aspiracional de las comunidades indígenas a la hora de tratar de construir espacios en donde se sientan seguros y que no van a ser lo mismo que la seguridad pública y que la seguridad ciudadana. Sin embargo, pues para nuestros abogados, para nuestros estudiosos del derecho, es un sacrilegio hablar de seguridad comunal. Porque seguridad comunal, dicen, no existe en la ley. Y efectivamente, no solamente no existe en la ley, no existen los estudios jurídicos. ¿Cuál es la labor entonces de nosotros? Visibilizar la perspectiva de los oprimidos, visibilizar la perspectiva y las necesidades de representación de los sectores que se movilizan por ampliar el espectro de democratización y de derechos en nuestro país, que en este caso son los pueblos y las comunidades indígenas. Cuando hablamos, por ejemplo, con nuestros amigos de las comunidades purépechas de la Cuaricha, decimos no es la policía. Y para el entendimiento hegemónico del derecho penal es lo mismo, es nada más como la policía, pero en la escala de la comunidad, ¿no? Como en un pueblito, es la policía municipal de un pueblito. Y no se logra percibir que cuando se reivindica a los cuaris, la Cuaricha, se reivindica a su vez otros valores, otros principios, otras instituciones, otras formas de conocimiento y de concebir el orden. Ese es también parte del trabajo de la antropología jurídica militante, visibilizar esos conceptos, esas formas de representar la realidad y ponerlos en discusión con una serie de conocimientos hegemónicos que reivindican o que legitiman el orden hegemónico que hoy excluye a los pueblos y a las comunidades indígenas y a otros sectores que se encuentran subalternizados. Partimos entonces con este trabajo de coteorización, y es de coteorización porque si se fijan los ejemplos que yo les estoy dando exigen tanto el conocimiento, la sabiduría de las comunidades indígenas como el conocimiento técnico, jurídico, político, social, económico que aprendemos en la academia. Hablamos justamente de coteorización
por eso, pero también porque pensamos que, y partimos de la premisa de que si no somos capaces de representar el mundo en nuestros términos, en este caso las comunidades indígenas que se movilizan en los términos que nos son propios, en la posición que nos es dada por este sistema, no vamos a ser capaces de transformarla, no vamos a transformar nuestro mundo. Sin conocimiento no se puede transformar el mundo. Sin ese conocimiento que nos permita desde nuestro propio lugar, desde nuestras propias aspiraciones, interpelar el orden dominante, no lo vamos a conseguir, porque vamos a estar utilizando las herramientas, los instrumentos, los mapas cognitivos, los conceptos de los poderosos que no nos sirven a nosotros, que no nos representan, que no encajamos ahí y siempre vamos a estar en el margen de las instituciones. Entonces, estos planteamientos funcionan, como les digo, como una fuerza cinética en la cual entre más se vaya haciendo este circuito desde la documentación, desde la práctica jurídica, desde el descubrimiento, el perfeccionamiento, el fortalecimiento de metodologías, el descubrimiento de nuevos conceptos, cada vez somos capaces de generar productos tanto para la lucha social, que puede ser una demanda, que puede ser un escrito político, que puede ser una forma de presentación en una asamblea comunal. Eso también es conocimiento, aunque no nos puntee en el SNI, aunque no lo podamos reportar en la universidad, como también que eso se traduzca en conocimiento que penetre a una academia, a universidades cada vez más indiferentes, cada vez más distantes de las necesidades que enfrenta la sociedad, que enfrentan las comunidades indígenas. Entonces, todo ese proceso funciona, insisto, como si fuera un molino de viento, que conforme vamos avanzando nos permite hacer intervenciones cada vez más complejas, cada vez más sofisticadas. Solo por decir un ejemplo, nosotros en 2011 empezamos a trabajar los procesos judiciales de Cherán con asambleas, con sus autoridades y con sus comunidades. Hoy construimos, por ejemplo, o estamos construyendo una propuesta de reglamento de seguridad comunal con 13 comunidades. Con las asambleas, con la conjunción, con el pensamiento, con las diferencias que implican esas 13 comunidades. En ese sentido, pues hacer esto que estamos haciendo hoy solamente fue posible pues justamente por un periodo previo, por una formación previa, por un aprendizaje previo que, como les digo, no proviene de la academia, no proviene de la Facultad de Derecho, ni de los espacios en los que habitualmente estamos, ¿cómo se dice?, habituados a que circula el conocimiento auténtico, legítimo, etcétera. Para finalizar, me gustaría un poco plantear algunas de las diferencias que tiene esta propuesta de investigación, la antropología jurídica militante, en relación a la antropología jurídica convencional, a riesgo de hacer aquí una simplificación en varias cosas. Lo primero que diríamos es que hay que reconocer que en México la antropología jurídica, que podríamos decir convencional, a diferencia de otros campos de investigación y de trabajo social de intervención, se trata de una arena en donde se ha tenido claro siempre el compromiso social. Es decir, la subdisciplina de la antropología jurídica surge con las luchas de las comunidades indígenas y ha apoyado históricamente esas luchas. Quizás la diferencia que nosotros encontramos de este planteamiento es que el compromiso político de esta forma convencional de hacer antropología se restringe a las formas convencionales que en la academia tenemos del compromiso político. Por ejemplo, firmar pronunciamientos, desplegados, escribir libros para visibilizar cosas, etc. Pero muchas veces ante las situaciones de necesidad, de desafíos concretos que enfrentan los pueblos y las comunidades indígenas, pues nos seguimos manteniendo en los espacios académicos sin tratar de intervenir de manera más directa. Creo que la antropología jurídica ha logrado un compromiso político de mayor densidad que su manera convencional.
También nos distancia una inversión epistemológica de la forma convencional de hacer antropología jurídica, ¿no? La antropología jurídica militante, este planteamiento que hemos venido desarrollando, se basa, como ya les dije, en una forma de trabajo que descansa principalmente en la traducción intercultural y en la ecología de saberes. ¿Cómo se logra esto? Pues encontrar mediante el mecanismo asambleario formas de traducirnos conocimiento técnico, jurídico, político, antropológico, universitario que aprendemos en la academia y al mismo tiempo entender el conocimiento político, cultural, jurídico de las comunidades indígenas. Eso es lo que hacemos en una asamblea. Esforzarnos por explicar, por ejemplo, en qué consiste el amparo como procedimiento judicial, en qué consisten las controversias constitucionales a comuneros y a comuneras, y que ellos nos compartan su conocimiento de cómo se organiza la comunidad, cuáles son sus instancias de justicia, cuáles son los principios que regulan su vida social, su vida política, su vida organizativa, etcétera. Esto es lo que hacemos, esto es a lo que llamamos traducción intercultural, porque nos traducimos formas de conocimiento distinto. Y esta traducción deriva en un nuevo conocimiento, en un conocimiento híbrido, en un conocimiento que abreva para la lucha, para los objetivos que se está planteando una comunidad, una cosa nueva, una cosa que ya no es nada más académica, ni nada más es comunitaria, indígena o tradicional, sino un producto que ahora es puesto al servicio de las demandas, de las aspiraciones, de los sueños que plantea una comunidad. Es decir, a diferencia de buena parte del trabajo convencional de la antropología jurídica, acá los sujetos que participamos en este proceso, todos conocemos, todos aportamos, todos sabemos y todos nos necesitamos. No es alguien que va a llevar el conocimiento a gente que no lo tiene, ¿no? También tenemos una inversión temática que es importante. La antropología jurídica militante nos ha llevado a expandir el universo de los estudios de la antropología jurídica. Creo que de manera convencional, cuando nos dicen y más o menos entendemos qué estudia la antropología jurídica, y no pensamos que estudian los dinosaurios o alguna cosa así, sabemos que estudia la alteridad, que estudia la otredad, que estudia a los pueblos indígenas, que estudian las otras sociedades y que en el caso del derecho, pues obviamente estudian los otros derechos, las justicias indígenas, los sistemas normativos, los usos y costumbres, etc. Pero la antropología jurídica en México poco ha incursionado en el estudio del derecho del Estado, del derecho del Estado, ¿no? Y este conocimiento es fundamental porque ahí es donde se mueven los procesos de resistencia y de lucha de las comunidades indígenas. Es ahí, por ejemplo, donde resisten a los megaproyectos. Es ahí donde reivindican la autonomía y el autogobierno. El conocimiento de estos espacios que son estatales, que son jurídicos, que son políticos, que son burocráticos, que son legislativos, es fundamental. El hecho de que la lucha de estas comunidades nos haya llevado a remar en esas aguas, nos ha permitido la construcción de un conocimiento que hasta antes pues no existía. Y que en esa medida también la antropología jurídica militante enriquece el campo, las esferas de investigación, los fenómenos a investigar de la propia antropología y del propio derecho, incursionando en nuevos objetos de estudios, en nuevos fenómenos, llevando nuevos conceptos, ampliando las metodologías que podemos utilizar. Y finalmente, diríamos nosotros que la antropología jurídica pues concluye y se distancia o se diferencia de las versiones tradicionales en repensar radicalmente la función social de las ciencias y en tomarse en serio
pues esta percepción que existe en la sociedad de que la academia, de que las universidades, de que los centros de investigación nada hacen por la sociedad. No en vano también tenemos un lugar bastante impopular, quizás no tan impopular como otros sectores, pero cuando, por ejemplo, se habla de dar recursos económicos para proyectos de investigación, para desarrollo tecnológico, muchas veces encontramos que son poco bien recibidos en la sociedad. Y son poco bien recibidos en la sociedad pues porque existe una percepción de que la academia, de que la universidad, de que los académicos hacemos muy poco por resolver los problemas que enfrenta la sociedad. Y en realidad no podemos, a riesgo de ser cínicos, decir que no es así. No, realmente para los problemas que seguimos enfrentando, para la crisis de seguridad, para la crisis democrática, para la crisis económica, para la crisis ambiental, pocas alternativas estamos generando desde los espacios en donde nos pagan por pensar y por construir conocimiento social. Entonces, la antropología jurídica militante al menos representa un esfuerzo por atender esa demanda, esa necesidad y por, como yo les digo, pues repensar el lugar social de la ciencia para volver a activar un componente utópico de las ciencias sociales, de la antropología y del derecho, para construir pues justamente realidades que nos parezcan aceptables y no inaceptables como en las que vivimos. Bueno, pues esa es la exposición y pues si hubiera preguntas quedo abierto a ellas. Muchas gracias. Si hay preguntas, creo que hay que levantar la mano. Hola, muy buenas tardes. Soy Ivette, vengo de Pátzcuaro. Actualmente curso el 7º semestre en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia y estoy en la carrera de Tecnologías para la Información en Ciencias. Esta carrera se basa básicamente en utilizar herramientas de cómputo inteligente y con esta analizamos datos. El chiste es que en estos momentos estoy a punto de realizar mi tesis y me encantaría enfocar mi tesis a estos temas ya que pertenezco a esta comunidad de Pátzcuaro. Mi familia ha estado viviendo ahí desde siempre. Originalmente mi papá trabaja en las lanchas, mi familia paterna se dedica al comercio y mi familia materna se dedica al campo. Para mi familia soy de la primera que llega a la universidad, entonces me encantaría poder dar mi granito de arena a este tipo de comunidades, viendo que Janixio se está independizando o creo que ya logró la independización. Quiero dar algo de mí, de estas herramientas tecnológicas para poder construir, en base a mi tesis, una solución. Entonces, creo que llegué al lugar correcto, al lugar indicado, en el cual puedo dar un granito de arena. No sé si hubiera algún otro comentario, pregunta. Buenas tardes. Doctor, yo tengo, de acuerdo a lo que se ha planteado y al involucramiento del profesionista en las comunidades y en lo último que comentaba, de que efectivamente nuestra gente piensa que les hemos quedado a deber porque efectivamente no es tanta la participación de nosotros. En concreto, con la experiencia que tiene usted y el colectivo Emancipaciones, ¿cómo ha visto usted la participación del abogado litigante, postulante en nuestras comunidades? ¿Se ha involucrado, le ha interesado o qué ha hecho el abogado? Porque estamos escuchando esta parte donde ustedes de aquí para allá se han involucrado, ya han militado, han estado activos, pero ¿y el abogado de las comunidades efectivamente ha participado o cuál ha sido su papel? Gracias.
No sé si hubiera alguna otra pregunta. Si les parece 3 y ya, si hay más, pues hacemos otro corte y si no, respondemos estas. ¿Alguna otra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La pregunta que quisiera hacer es, ¿cuál es, digamos, el campo de inserción o las oportunidades que tiene también, ya lo había mencionado la compañera, digamos, el estudiantado en este tipo de procesos y pues también qué estrategias podría seguir la academia para seguir incentivando este tipo de participaciones? Bueno, vamos a intentar responder los 3 planteamientos, un comentario y 2 preguntas, ¿no? Bienvenida. Del primero diría, qué bueno que tengas esa intención. Creo que en ENES algo se hace bien porque nuestros alumnos no terminan su carrera pensando que no deben de hacer eso. Uno de los fracasos de nuestra educación en distintas universidades es que uno se hace cínico y que uno piensa justamente lo que decía el licenciado Jorge, que pues ya estudiamos, ya somos profesionistas y ahora nos toca a nosotros ver por nuestro provecho y que pensar en los demás pues es de tontos, ¿no? Es una situación que pues va en contra de tus propios intereses. Pues yo te felicito, ¿no? Creo que ese solo hecho de que estés cerrando tu carrera, tu formación con ese ánimo es muy importante. Después viene la parte buena. Yo ahorita platiqué esto, espero que me haya podido dar a entender lo que comenté, pero hoy lo platico ya de una forma pues muy sencilla, pero realmente en estos caminos no hay veredas todavía, nos toca hacerlas, ¿no? Esto que yo platiqué pues ha sido producto de muchos años de trabajo y también muchos años de pensar, ¿no? Lo que uno hace, porque como les digo, a veces no hacemos eso, solamente actuamos, ¿no? Y a veces imitamos nada más, ¿no? El proyecto intelectual más difícil es justamente construir un camino propio, ¿no? Construir un camino que sea tanto propio personalmente como propio desde las necesidades o de las necesidades de los grupos con los que convivimos, como bien tú decías, ¿no? Desde los lugares en donde venimos. Yo también soy hijo de una familia en que yo también fui la primera generación de profesionistas, ¿no? Y creo que eso uno también le permite tener una perspectiva particular, no digo que sea mejor ni peor, o sea, simplemente particular, también he situado eso, ¿no? Y también nos debería de mover a tener más compromiso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que estás en un buen momento para empezar ese camino, ¿no? A mí a veces habitualmente no, a veces me preguntan cuando voy a platicar de esto a otros lugares, por ejemplo, a algunos amigos sociólogos, economistas, de otras carreras, ¿cómo pueden hacer eso que yo hago en el derecho o en la antropología? Y pues la verdad es que yo no tengo una respuesta, ¿no? Porque tampoco esto yo lo sabía hacer cuando tenía tu edad, por ejemplo. Ni me lo imaginaba, de hecho, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Pero tenía menos conciencia que tú, creo que tú lo tienes más claro. Y eso es nuestra brújula, ¿no? Yo creo que va a ser un trabajo de tiempo, que tienes que empezar a dar los primeros pasos y que pronto vas a encontrar ya un camino en donde la tecnología, los movimientos sociales, el compromiso social se entrecrucen. Hay varios estudios los estudios sociales de la ciencia, como se les llama, de sociología de la ciencia, que algo hablan, por ejemplo, de esta intersección de movimientos sociales, uso de nuevas tecnologías, etc. Obviamente, no sé si eso es a ti lo que te interesa, creo que te interesa una cosa más práctica por lo que dijiste. Pero bueno, lo importante es eso, creo que el ir descubriendo, el ir encontrando aplicaciones, y yo te diría que en este campo que estamos abriendo tanto en la academia
como en el Estado, como en los derechos, en las instituciones, se requiere mucho de ese conocimiento. Entonces, pues bienvenidísima de este lado, si nos quieres ayudar. Ahí todo el tema, pues por ejemplo, que es otra ciencia, no lo contable, lo administrativo, la información, etcétera, que ya ahí se nos va a nosotros como antropólogos y como abogados. Y bueno, yo te diría que platiquemos, si te interesaría participar en este tipo de cosas, lo podemos platicar. Lo segundo que platicaba el licenciado Jorge, pues es una pregunta difícil. Yo diría 3 cosas, licenciado. Una, nosotros hablamos de la necesidad de descolonizar el derecho y de ensanchar su compromiso social. ¿Por qué? En buena medida por lo que plantea, ¿no? Yo creo que en esta lucha, en estos procesos, hay una situación que no es generalizada, pero que sí es mayoritaria, quiero decirlo de alguna manera, ¿no? La propia existencia del colectivo de emancipaciones reside y depende de que muchos profesionistas en el derecho en las comunidades no apoyaron las luchas de sus propias comunidades. Yo creo que para todos los que hemos ido a una comunidad o que trabajamos en una comunidad, saben que el hablar la lengua, que el ser de ahí, de ese pueblo, importa mucho. Te da una confianza distinta en relación a los que no somos de ahí o a los que no hablamos la lengua. El colectivo de emancipaciones es abogados de varias comunidades ahora, pues en buena medida porque no encontraron acompañamiento legal algunas comunidades. Muy pocos han sido los abogados, como usted, por ejemplo, y como otros compañeros, que siendo de las comunidades se han interesado en apoyar estas luchas y siguen trabajando en estos procesos, ¿no? ¿Y por qué es esto? ¿Porque los abogados de las comunidades sean mejores o peores que los de la ciudad? No, somos realmente bastante parecidos. También acá los abogados de la ciudad, también muy indiferentes. Cuando estudiamos la facultad, a contrario justamente de nuestra compañera, salimos pensando que ya ahora es el momento de cobrar bien por los asuntos que llevemos y que ahí se acabó la situación, ¿no? Lo que ocurre es que somos formados, somos educados con una lógica demasiado mercantilista y también demasiado pues ignorante de las otras formas de conocimiento y de saber de otros grupos, de otros pueblos. Y es triste que muchas veces algunos abogados indígenas y también no indígenas piensen que las comunidades indígenas son ignorantes, que no tienen conocimiento, que no tienen derecho, que no saben organizarse. Y realmente pues no es así. La cuestión acá es que tenemos que encontrar pues otra manera de educarnos, otro conocimiento que nos permita visibilizar eso. Yo por eso intento siempre en mis pláticas, en mis clases, poner en el centro que litigios, por ejemplo el de Cherán de 2011, por ejemplo el de Pichátaro, que han marcado la historia del país en derechos indígenas, no hubieran sido posibles sin el conocimiento de las comunidades. Esto no es de nada más de abogados geniales o de abogados que manejan la técnica de los derechos humanos, ¿no? Es justamente también de ese aporte fundamental que tienen los conocimientos de las comunidades indígenas. Pero creo que el sentido común que aprendemos en las facultades es que eso no importa, que eso es ignorancia, que lo que hacen las comunidades indígenas no es derecho, son usos y costumbres, que son cosas fragmentarias, que violan los derechos humanos, que son anticuados, que son tradicionales, que son salvajes. Tenemos que cambiar esa narrativa y para eso justamente es fundamental la intervención en el campo académico-científico. Yo no coincido con algunos amigos, compañeros de movimientos sociales que piensan que estos conocimientos que nacen en las luchas deben de estar como celosamente guardados, que deben no visibilizarse porque el gobierno o la CIA o sabrá Dios quién va a ir a enterarse y va a ir a operar en contra de los movimientos sociales. La realidad de las cosas es que la mayoría de los políticos ni leen, entonces no van a leer las tesis, ni se van a interesar, ni nada. Y el segundo sí puede ser muy útil para los jóvenes, efectivamente,
Para los que estén interesados, para los que estén en una situación en apremio, conozcan cómo le hizo tal pueblo, cómo le hizo tal lugar, y eso pueda detonar pues también experiencias propias, nuevas formas de intervención, de compromiso, generar nuevos libros, nuevos artículos, nuevo conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión que pasa por reeducarnos. Una cosa que ya han dicho varios compañeros, que también usted conoce, es que necesitamos también tener un proyecto educativo propio, ¿no? Y el proyecto educativo propio también tiene que ser en el campo del derecho. Tenemos que crear, pues justamente, abogados que sean los que el día de mañana defiendan el autogobierno, defiendan las formas propias, el derecho propio de las comunidades indígenas, y que estén convencidos de eso, no solamente lo defiendan por conveniencia o interés personal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De alguna manera la Facultad de Derecho, si me permite usar esa expresión, descomunaliza a los abogados indígenas. No quieren ya ir a las asambleas algunos, o van en contra de las asambleas, no quieren respetar a las autoridades tradicionales, a los jueces, por ejemplo, ya quieren llevar todo a un juzgado. Entonces también es parte, digamos, del problema, ¿no? No solamente, digamos, los abogados indígenas, sino también nosotros, los abogados mestizos, pues, por decirlo de alguna manera. Pero para efectos de la pregunta, creo que es una cuestión que sí merecemos, necesitamos reflexionar, ¿no? En dónde estamos y hacia dónde queremos ir. La última pregunta que hace Alex, pues yo creo que es muy compleja, es muy difícil, la verdad. Yo creo que los alcances de esta propuesta, Alejandro, son limitados aún para los estudiantes. Yo creo que se los he dicho a varios de los que están presentes, no tanto a los nuevos que están llegando ahora acá a la ENES, pero después seguramente habrá la oportunidad. La diferencia del trabajo de campo que se hace aquí es radicalmente distinta a un trabajo de campo convencional. Los procesos de lucha social vivos implican un riesgo que uno asume como persona y como investigador, pero que como profesor es distinto, porque la seguridad de los alumnos también es su responsabilidad. No es lo mismo ir a un lugar, vamos a hacer un recorrido para que vean cómo están organizados o cosas así, por ejemplo, ir a una reunión. Estuve hace un rato con un presidente municipal ahí, pues, de estos personajes todavía que uno pensaría que ya no existen, pero que pues ponen en riesgo a su propia comunidad y qué sé yo, ¿no? Implican cosas distintas. Pero lo que sí creo es que aunque no puedes estar tan dentro por tu posición todavía, por decirlo de alguna manera, en la cual estás formándote, en la cual pues también tienes que tener ciertos cuidados, protocolos de seguridad y todo ese tipo de situaciones. Me parece que hemos logrado desarrollar ya también una serie de proyectos en donde los alumnos pueden mirar más de cerca estos procesos sociales. Es decir, mirar a una comunidad folclóricamente sencillo. Estar en una asamblea, yo lo hubiera agradecido 1000 veces cuando iba en tercero de la facultad, en cuarto de la facultad, es más, en quinto de la facultad, yo estudiaba en años, no en semestres, el quinto año, porque me hubiera permitido tener una perspectiva. A eso sí pueden ir, a eso han estado varios de ustedes ahí, ¿no? Nos han acompañado a espacios importantes y creo que eso te permite tener justamente una conciencia distinta de lo que implica hacer trabajo de campo, de lo que implica tener compromiso. Ahora, mucho de esta labor, pues sí requiere un lugar hasta cierto punto privilegiado. No puedes ayudar a los demás si no estás también de alguna manera sostenido, digamos, por una estructura tanto económica como institucional que te permita hacerlo. Nuestro proceso también nos ha enseñado sobre eso, ¿no? Y yo lo he dicho en otro momento, nosotros, por ejemplo, tuvimos un problema fuerte en la Universidad Michoacana por hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y justamente en buena medida era porque éramos profesores de asignatura. Y eso te coloca en una situación de vulnerabilidad muy distinta. Y bueno, y aquí hay gente que le tocó vivir ese tiempo. Entonces no voy a decir cosas que no se puedan demostrar.
Entonces, creo que implica pues justamente una apertura para los estudiantes, y es lo que habitualmente intentamos hacer. Alejandro, que es muy activo en pues también facilitar ese proceso a los alumnos, es lo que intentamos hacer, ¿no? Que tengamos conciencia de que demos contenido a esto que muchas veces decimos en el aula, pero que también, como a veces los sermones que nos dan o como las lecciones morales falsas que nos quieren dar, no encuentran correspondencia con hechos. Entonces, creo que el aproximarse así a las personas, a que nos vean, a que ustedes también participen, a que ahora, por ejemplo, muchos de ustedes hacen sus tesis en procesos así, los lleva a una dimensión en donde ya no se trata del saber por saber, o del me voy a titular porque tengo que hacer una tesis, sino porque tenemos una responsabilidad con gente que se arriesga, que se la juega, que confía, que nos abre la puerta, que nos da su confianza, y que nosotros tenemos que retribuir eso también con compromiso, que no podemos tomarlo como una cosa de simplemente ya está, es un trabajo escolar y tan, ¿no? Creo que esos son los elementos que pueden, pues, en este momento, pues, quizás ser útiles para los alumnos y para el estudiantado. Pues no sé, compañeras y compañeros, si hubiera alguna otra pregunta, algún otro comentario. A ver, por allá, dos. Por aquí y por allá. Buenas tardes, mi nombre es Mayra y actualmente soy egresada de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Y pues mi pregunta hacia usted, doctor, sería, ¿qué tanto hay como su colaboración con otras universidades? Por ejemplo, la mía se supone, digo que se supone porque así debería de ser, tiene un enfoque distinto. Por ejemplo, mi carrera, licenciatura en Derecho con enfoque en pluralismo jurídico. ¿Qué tanto en la práctica tiene como colaboración o puede aportar hacia, por ejemplo, las otras, los otros grados más abajo que yo, por ejemplo, que yo ya soy egresada, pero hay otros alumnos que todavía no? Entonces, a mí me gustaría en lo personal que hubiera como esa participación práctica que usted dice, porque a lo mejor a mí me enseñaron todo eso, yo sé cómo van esos procesos en la comunidad y también parte en el derecho, pero es muy distinto a que, por ejemplo, te lleven exactamente a la comunidad. Yo lo sé porque yo soy de una comunidad indígena. Entonces, a mí en lo personal, pues me gustaría saber. Si gustan, allá también la compañera que había pedido la palabra para hacer un bloque. ¿Aquí? Okay. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Irene. Tendría dos preguntas. Una es, desde la educación, digamos, a lo mejor en la educación básica, los chicos que viven en estas comunidades que ya se rigen por usos y costumbres, llevan ¿cómo se enteran pues de cómo es que se organiza su comunidad? ¿Hay algún esfuerzo que por ese lado se haya dado para que se enteren, digamos que, o cómo es que, o solamente, bueno, siempre se piensa como desde la escuela, desde lo formativo, a lo mejor desde ese lado, a veces olvidando que hay otras cosas, ¿no? Otras formas de informarse y de conocer, pero me surge esta pregunta porque de repente nosotros que no vivimos, bueno, yo que no vivo en una comunidad indígena, me interesa saber. Y son estos espacios en los que nos enteramos, pero pues está como muy por encima, lo conocemos de manera muy leve, pero eso es lo que me interesaría saber. ¿Cómo
o si a las asambleas pueden ir cualquier persona o que solo los que están como muy inmiscuidos se van informándoles a sus hijos o qué sé yo, como en generaciones esta parte. Y la segunda pregunta sería, ya se hizo larguísima, pero la segunda sería qué asesoría a lo mejor de organismos o instituciones de manera internacional han tenido ustedes o algún apoyo, qué sé yo, que los haya orientado un poco para su lucha en este apoyo a todas las comunidades indígenas. Gracias. Bueno, sí, hay otra. ¿Por ahí otra pregunta? Hola. Bueno, quizá mi pregunta no tenga una respuesta aún, pero ¿qué tanto resuena todo el movimiento que ustedes hacen, qué tanto resuena más allá del ámbito jurídico, en el ámbito social? Y una vez de hacer como esta especie de balance de cuánto está resonando, ¿cómo integrar estas prácticas que se llevan en las comunidades? ¿O qué necesitamos? ¿O cuál sería la estrategia? ¿O quizá cuál es para ti el paisaje a futuro que se ve para poder integrar estas prácticas de otras formas de hacer y otras formas de pensar y otras formas de hacer Estado? Se pueden ir integrando a la manera en la que nosotros habitamos, ¿no? O estamos habituados. Y ya. Bueno, ok. Solo rápido. Sí. Cuando nos decía que había una conjunción de comunidades indígenas para hacer como un reglamento de seguridad, ¿cuáles serían las intenciones, los alcances o los límites de esas conjunciones y en qué medida eso pudiera en algún momento visibilizarse a más escala para que eso también pudiera cobrar sentido en las sociedades mestizas? Gracias. Ok, pues vamos a cerrar con estas preguntas. ¿Cómo hemos participado con la WIM y cómo podríamos participar? Bueno, por ahí del 2018, si no mal recuerdo, nos buscaron al colectivo para refundar un programa de licenciatura en Derecho que se había construido creo que en la Universidad Veracruzana y que se pensaba llevar a la Universidad Intercultural. En ese tiempo, pues nosotros aceptamos, hicimos el diseño curricular, de hecho lo regalamos, no cobramos nada por eso que hicimos, y para nosotros era pues una forma de sintetizar justamente en el campo del derecho esta experiencia que hemos adquirido con las comunidades indígenas, ¿no? Por supuesto, luego la dinámica interna de la propia WIM y el trabajo en la UNAM nos llevó a que no tuviéramos ya tanta conexión o tanto seguimiento con eso. En buena medida porque después nunca nos volvieron a invitar a la WIM, entonces pues bueno, tampoco ir de ofrecidos así, oigan, ya llegamos, no nos abren un espacio, pues bueno, realmente también es cierto que durante un tiempo la WIM estuvo pues dirigida por un gobierno que era completamente contrario a la lucha por la autonomía, ¿no? A los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas. Entonces eso creo que motivó esa situación y también pues sé de algunos compañeros que no comparten nuestro punto de vista, ¿no? También sé que no se sigue el programa como lo hicimos nosotros y bueno, pues es que ahí también entra la libertad de cátedra de los profesores, ¿no? Varios de los compañeros que imparten clases, algunos pues comparten algunas ideas con nosotros y también sé que algunos otros no, incluso sé que algunos tienen hasta como al parecer algún problema personal con algunos de nosotros en el colectivo y eso pues bueno también es parte de la academia, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido la voluntad de colaborar y de participar, Mayra, y solo que a veces también ahora sobre todo estamos muy limitados por el tiempo, ¿no?
Una de las cosas que ha cambiado mucho con los años es que nosotros empezamos trabajando con Cherán, pero ahora trabajamos con 16, 17 comunidades. Entonces el tiempo que nos queda para, incluso hasta para ya trabajar en la UNAM o en nuestros propios espacios, es limitado, ¿no? Es bastante limitado. Entonces eso ha hecho que se dificulte, ¿no? Pero pues estamos buscando los mecanismos y las alternativas pues para justamente seguir trabajando, quizás ya en el ámbito de tesis o de otros espacios. La voluntad está ahí, eso que ni qué, pero a veces lo que nos falta es tiempo y vida para poder hacer más, y bueno, y que nos inviten, por supuesto, ¿no? Porque, pues como digo, también si no nos invitan, pues es difícil participar. Irene, mira, yo creo que una de las cosas fundamentales es que las formas de conocimiento de las comunidades indígenas es deseable que haya un programa educativo, ¿no? Lo han dicho muchas veces los profes, de las propias comunidades, de sus conocimientos, etcétera, pero la realidad de las cosas es que la mayoría de estos conocimientos se aprenden en casa, ¿no? Es la mamá, los papás, el tío, los abuelos, los que enseñan la tradición a los niños, ¿no? Es desde ahí, ¿no? Digamos, se reivindica y se utiliza mucho esta idea de que la primera escuela es nuestra familia, pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas se aprenden de los papás, de los tíos, de los abuelos. Las asambleas están abiertas para todos, ¿no? Al menos en la mayoría de las comunidades, quizás hay algunas comunidades todavía donde las asambleas solamente sea para hombres, pero hasta donde pues yo tengo conocimiento serán una excepción muy menor, ¿no? Entonces están abiertos para todos. Por supuesto, en una asamblea pues no todo el mundo habla, ¿no? Eso también es una parte de los valores que tienen en las comunidades. Habla quien desde la perspectiva comunitaria tiene la autoridad y el derecho para hablar. Si yo no cumplo con mis faenas o ando haciendo destrozos en la comunidad, pues y quiero regañar, participar o decir cómo se le debe de hacer en la asamblea, seguramente voy a salir mal parado porque pues efectivamente me van a decir, oiga señor, pues usted primero compórtese, gobiérnese usted y después venga a querer dar aquí lecciones a los demás, por decirlo de alguna manera. Pero eso yo creo que hasta con el ejemplo y con estos conocimientos de vida, la gente los aprende. Más bien, ahí creo que es nosotros los que deberíamos de conocer eso. O sea, la gente que no estamos en las comunidades, entender y conocer esto nos ayudaría a cambiar nuestra perspectiva y nuestra percepción de las comunidades. Porque no desconocemos, somos ignorantes. Nuestra noción de interculturalidad en la educación es limitadísima, es muy pobre, ¿no? Pareciera que quien tiene que ser intercultural solamente son las comunidades, ¿no? Que tienen que aprender lo propio y lo ajeno. Y nosotros, pues yo lo digo luego en la UNAM también en tono de crítica constructiva, y eso que la UNAM creo que es de las que va más avanzada. Tenemos nada más una clase de México, nación multicultural, y es todo lo que sabemos de comunidades indígenas, ¿no? Y bueno, otras universidades, pues ni eso. Entonces, olvídense, no sabemos nada de las comunidades, no sabemos esto. Entonces, creo que es una cuestión que tenemos ahí que tener conciencia, trabajar y también concebir a la universidad y nuestros espacios educativos como un espacio de lucha en el cual pues tenemos que descolonizar, despatriarcalizar, desmercantilizar la educación, ¿no? Porque la universidad no está exenta de las dinámicas, de los condicionamientos de poder que toda la sociedad. De hecho, tan no está exenta que no podemos pensar en un país democrático cuando nuestra universidad no lo es. No podemos pensar en un país no machista cuando nuestra propia universidad, donde nos enseñan el conocimiento, no lo es. No podemos pensar en un país pluricultural cuando nuestra propia educación no lo es, ¿no? Entonces, digamos, creo que por eso el antiintelectualismo que hay en algunas organizaciones no tiene sentido, porque la universidad sigue teniendo un lugar estratégico para la educación de los jóvenes, ¿no? De las personas. Por eso vamos a la universidad, esta es la realidad de las cosas, ¿no?
Bueno, el apoyo a nivel internacional, pues sí lo hemos recibido, ¿no? Quizás los casos más emblemáticos pues fueron los primeros, los de Cherán. Nosotros estuvimos haciendo una alianza muy importante con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Hace un momento yo platicaba con mis estudiantes de que el derecho en nuestros días debemos de repensarlo, debemos de actualizar nuestra mirada sobre lo que implica la ley, el derecho y sobre todo el uso que pueden hacer los pueblos y las comunidades indígenas de él. Antes nos enseñaban que en una ley tenía que estar todo y por eso todavía hasta la fecha hay algunas organizaciones, abogados, compañeros, compañeras que quieren reformas que sean como una carta a los reyes, que en una ley diga todos los derechos que queremos y que nos deberíamos de tener. Pero realmente vivimos en un país conservador, colonial, que le cuesta muchísimo reconocer siquiera la existencia de los pueblos y de las comunidades, sus derechos todavía más, y que entonces no nos queda más que justamente entender que hoy en nuestros días el derecho implica como un rompecabezas, en donde uno jala cosas del derecho internacional, jala cosas de los usos y costumbres, del derecho constitucional, de las leyes, y con eso construyes lo que hay. Entonces, es mucho más productivo y sobre todo es mucho más posible ir generando esos cambios estratégicos para armar mejor nuestros rompecabezas y tener fuerza. Eso sí puede pasar. Y eso, creo yo, es lo que diferencia el proceso de autogobierno en Michoacán, esa estrategia. Acá se han ido consiguiendo avances paulatinos en determinadas leyes que si no existieran, desde 2011 no existiría lo que está hoy en día. No existiría la institucionalidad y la calidad de un fenómeno emergente a nivel nacional, el autogobierno indígena en México, si no se hubiera optado por eso, si no se hubiera reformado el Código Electoral, si no se hubiera reformado la Ley de Participación Ciudadana, si no se hubiera reformado la Constitución, si no se reformara la Ley de Mecanismos de Seguridad Comunal, perdón, la Ley del Sistema de Seguridad Estatal, no existiría. Pero todo eso es conocimiento, todo eso es estrategia, y sin ese conocimiento y sin esa estrategia no estaríamos donde estamos. Es decir, Michoacán no es lo que es el día de hoy en temas de autogobierno por una ocurrencia o por suerte o por casualidad, ¿no? Entonces, creo que eso es como importante decirlo. Bueno, rápidamente, Roberto, ¿cómo podemos hacer? La universidad nuevamente es un espacio estratégico, desde donde podemos educar, cambiar la perspectiva para que se integren estas innovaciones, estas prácticas, estos aportes que las comunidades indígenas están haciendo en nuestros días y que nuestra racionalidad colonial, excluyente, clasista, racista, no nos permite mirar y apreciar. Es desde la producción del conocimiento científico, es desde las aulas, es desde que los jóvenes que están acá o que estén en las aulas entiendan que eso no es ignorancia, que al contrario nos están dando una lección, que desde los espacios que parecen para nuestra racionalidad más convencional se encuentran más desfavorecidos, más desposeídos de conocimientos y que no se puede producir nada ahí y que entonces hay que estar esperando que Finlandia, Estados Unidos o sabrá Dios nos vengan a ilustrar cómo cambiar nuestra sociedad. En realidad es ahí desde donde se está cambiando este país. Es ahí, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una discusión sobre la detención oficiosa, ¿no? El sistema de seguridad es terrible en este país. Derecha, izquierda, centro reproducen el mismo modelo de militarización. ¿Quién está haciendo una cosa distinta? ¿Los politólogos, los juristas, los abogados, los ministros, los magistrados? No, las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas inventaron una cosa que no es perfecta, seguramente, que tiene sus problemas, pero que es otra cosa. Ya en sí mismo, eso es pensar, ¿no? Es generar alternativas. ¿Y cómo le vamos a dar credibilidad a eso? La universidad es un espacio importante, porque la universidad valida lo correcto, ¿no? Esa es una tarea que nosotros creo que podemos hacer tanto en el campo de la democracia, de la seguridad, de la cultura, de la educación, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente, los límites de este ejercicio de reglamentos y de trabajo colaborativo con las comunidades, pues, y es una cosa que siempre olvido y bueno,
que bueno que al final la pregunta me ayude a recordarlo. Cuando hablamos de diálogo de saberes, de traducción intercultural, de trabajo asambleario, de construcción del conocimiento horizontal, estamos hablando de una cosa imperfecta, inacabada, una utopía. No estamos hablando de una situación dada, fácil, en la que llegamos a una asamblea y decimos, vamos a hablar, y vamos a construir, y vamos a hacer. Y claro que no. También las asambleas son espacios desiguales y las comunidades también lo son, ¿no? Como todos los espacios. Entonces, ¿qué implica esto? Retos, sacrificios, escuchas, trabajos siempre inacabados, imperfectos, exclusiones. Una cosa que, por ejemplo, los compañeros, y creo que cada vez hay más conciencia de eso, es que si bien en todas las asambleas pueden participar las mujeres, no tienen la misma voz que los hombres, ¿no? Cuando hacemos diálogo de saberes, muchas veces, y también nosotros, los abogados, ya también lo han dicho mis compañeros del colectivo, bueno, una cosa es que hables tú como hombre, y otra cosa es que hable una abogada como mujer. Y las mujeres autoridades igual. Los hombres tenemos que reeducarnos, tenemos que ver cómo democratizamos esa relación, con la cual pues hemos crecido, hemos aprendido, etc. Ese es un límite, Betty, que incluso en ese esfuerzo, en ese ejercicio, siempre hay exclusiones. Y hay que ser consciente de esos para justamente trabajar sobre ellas, para no permitir que eso se invisibilice y decir, sí, ya todo está armónico, todo está muy bien, y tan. No, sino justamente hay que ser conscientes de eso. Su potencialidad, bueno, pues, miren, yo qué les diría, el ejemplo más claro, la ley orgánica municipal, que estuvo también en tela ahora en la Suprema Corte. Esa ley, como muchos de ustedes saben, la propusieron las comunidades y el actual gobernador la impulsó en el Congreso del Estado. El resultado de esa ley es que en un año antes de que entrara en vigor, había algo así como 9 comunidades que ejercían autogobierno. Ahorita están 24. ¿Cómo explicamos ese resultado? 9, 8 en 10 años y en un solo año 24. Sin lugar a duda hay varios factores, varios, no es uno nada más. Pero uno de ellos es que se supo hacer la ley porque se conocían los procedimientos. Y en este país de lo que estamos llenos es de leyes mal hechas, de leyes que son letra muerta, de leyes que no nos sirven, ¿no? Entonces, esto nos ejemplifica el aporte que pueden tener y la potencialidad que pueden tener estos ejercicios. No es casualidad. Por supuesto que una parte ha sido importantísimo también el apoyo pues, del gobierno actual al tema. Pero sin una ley bien hecha, sin un procedimiento claro que además recoge la experiencia, el conocimiento de otras comunidades, esto no sería posible. Entonces, esa es la potencia. La potencia es que las comunidades, como me lo dijo un amigo de la Ciudad de México, lo sintetizó esto que estoy diciendo de una manera muy clara, muy elocuente, las comunidades hoy, y creo que con este trabajo de la antropología jurídica contribuimos a eso, son capaces de imaginar jurídicamente el México en el que quieren vivir. Ya no nada más es, me van a quitar mi tierra, reacciono, ¿no? Me defiendo. Me van a quitar esto, también reacciono. No, ahora las comunidades también dicen qué quieren, cómo lo quieren, cómo va a ser. No necesitan ser reactivas, ¿no? Y eso yo creo que nos debemos de sentir muy satisfechos, muy contentos, pues por lograr contribuir en esto, en la cual no solamente seamos reactivos, sino seamos propositivos, seamos utópicos y, permítanme decirlo, vivamos en una pequeña utopía en donde quizás, a diferencia de gran parte del país, nos estamos atreviendo a construir algo que hace unos años era impensable. Muchas gracias. Me agarraron en una llamada, perdóname, Orlando. No pasa nada. Escuché la mayoría de lo que dijiste. Mira, te vamos a dar un reconocimiento que igual tú tienes 20,000, pero ojalá
forme parte de tu colección. No, claro que sí. Sí, es un reconocimiento de parte del Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la charla que diste hoy, por tu contribución, por compartir tus experiencias, tu conocimiento. Y ya decía Walter Benjamin, ¿no?, que si el enemigo gana, ni los muertos van a estar a salvo. Así que es un compromiso. Y efectivamente es algo que también entendemos nosotros. Nos tocó estar aquí, pero desde aquí a tratar de hacer las cosas diferentes. Denle un aplauso. Muchas gracias, Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo, Orlando. Sabes que cuentas con nosotros y pronto sale el documental. Bueno, sale. Gracias a todos.